Alrededor de marzo de 2014, comencé a hablar con esta chica en Tinder. Parecía guay y divertida, y después de una semana de hablar por la aplicación, sugirió que nos conociéramos en persona. Dijo de vernos en una cafetería y acepté. Sin embargo, el día en cuestión, ella me envió un mensaje diciendo que tenía que decirme algo. Sus fotos en Tinder no eran en realidad ella, y que en realidad ella era un chico. Pero que le encantaba hablar conmigo y me suplicó que por favor mantuviéramos el vernos ese día. Naturalmente le dije que no. Bloqueé su perfil y seguí con mi vida. Aproximadamente una semana después comencé a hablar con otra chica. Una vez más, parecía genial y divertida y nos llevamos bien. Me preguntó si hablaba con gente en Tinder con frecuencia y estúpidamente le conté sobre lo ocurrido con este chico, que se hizo pasar por una chica. Semanas después me di cuenta de que esta nueva chica era el mismo chico que la semana anterior. Me preguntó si me apetecía quedar en persona y le dije que sí, siempre y cuando fuera en un lugar público. Nos decidimos por un café y al día siguiente me senté en la mesa para esperarla. Pasaron 5, 10, 15 minutos y no aparecía. Miré por la ventana y vi en el cruce de la calle a un hombre mirándome fijamente. Aparté la mirada, esperé unos segundos y miré hacia atrás. Él todavía estaba allí de pie, mirándome. En ese momento salí del café, me monté en mi bicicleta y volví a casa. Definitivamente estaba un poco asustado, pero traté de recomponerme y pensé que nadie podría haberme seguido a casa. Luego eliminé mi perfil de Tinder y las cosas se normalizaron. Aproximadamente 3 semanas después, comencé a recibir llamadas telefónicas de números desconocidos. Las primeras veces respondía a las llamadas y solo se escuchaba a un tipo respirar sin decir nada. Comencé a asustarme de verdad. Después del primer día, dejé de coger ninguna llamada de números desconocidos, pero pronto empecé a recibir mensajes de texto. Al principio eran bastante inofensivos. Empezó pidiéndome que nos conociéramos en persona y que le diera una oportunidad, pero luego cambiaron a ser mensajes bastante sexuales, hasta que finalmente los mensajes se volvieron amenazantes. Comenzó a decirme los nombres y las direcciones de mis familiares y amigos, diciéndome que los involucraría a menos que yo respondiera. Como me estaban enviando mensajes de texto, pude ver el número de teléfono que estaba usando, pero cuando llamé a los proveedores de teléfonos, me dijeron que no se podía rastrear el número y que probablemente era un número de usar y tirar. Estuve unas 2 semanas sin responder a los mensajes de texto, pensando que era la mejor opción, pero finalmente llegó a un punto en el que se volvió demasiado. Empecé a recibir más de 50 mensajes y llamadas telefónicas al día. Decidí entonces cambiar mi número de teléfono. Los mensajes y las llamadas pararon por un tiempo, pero eventualmente comenzaron a suceder nuevamente. Llamé a mi compañía telefónica para preguntar si alguna vez habían dado mi número a solicitud de algún usuario, y me dijeron que su política de privacidad les impedía compartir ese tipo de información con terceras personas. Entonces un día intenté iniciar sesión en mi Facebook, pero no me dejaba entrar. Al día siguiente mis amigos comenzaron a ponerse en contacto conmigo para preguntarme que qué diablos estaba haciendo, diciendo que estaban recibiendo mensajes muy extraños e inapropiados desde mi cuenta. En concreto, una de mis amigas estaba recibiendo mensajes insultando a su madre que murió hace años. Me disculpé profusamente y le conté a la gente lo que estaba pasando. Me puse en contacto con Facebook y les expliqué la situación y me ayudaron a acceder de nuevo a mi cuenta, momento en el que decidí desactivarla por completo. Llegó a un punto en que el acoso era tal que decidí ponerme en contacto con el FBI y explicarle lo que había pasado. Comenzaron una investigación, documentaron todo, pero me dijeron que dado que yo o cualquiera de mis familiares y amigos no corríamos ningún peligro inmediato, probablemente no podrían hacer nada. En ese momento me sentí derrotado. Pensé en contratar a un investigador privado, pero decidí no hacerlo y decidí vivir con ello, pensando que si lo ignoraba suficiente tiempo se acabaría. Dejé mi Facebook desactivado e ignoré los mensajes de texto y las llamadas telefónicas. Algunos de mis amigos más cercanos empezaron a recibir también mensajes de texto ocasionales. Me sentía muy culpable de haberles metido en todo esto. Un día llegué a casa y me di cuenta de que alguien había estado dentro mientras estaba en el trabajo. La puerta de entrada estaba abierta, las ventanas abiertas y nadie en casa. La casa estaba helada. Revisé el lugar y no encontré nada, así que cerré todo y llamé a unos amigos para que pasaran la noche conmigo.
Han pasado ya casi 7 meses. Ya casi no recibo llamadas ni mensajes. Recibo algún mensaje ocasional, pero como máximo uno cada 2 semanas. Todo esto definitivamente afectó mi vida social y personal. No quería salir y me cansaba muy fácilmente de la gente que me rodeaba. A menudo sentía que no podía concentrarme en el trabajo y eso afectó mucho mi rendimiento. Desde entonces dejé de usar redes sociales y por supuesto dejé de usar Tinder. Me mudaré a finales de año y quiero comenzar de cero en un sitio nuevo. Solo quiero dejarlo todo atrás. Quiero comenzar diciendo que esta historia sucedió cuando era mucho más joven y mucho menos lista, y mucho más inexperta acerca de lo repugnante que es este mundo. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, esta historia nunca habría ocurrido. Esta historia comienza cuando yo, una chica de 16 años, me aburría un día y decidí descargar la aplicación de Tinder. Después de un par de minutos de ver perfiles, apareció la cara de un chico que me llamó la atención de inmediato. Tenía claramente un seudónimo en su perfil en vez de su nombre real, pero era muy atractivo. Deslicé hacia la derecha y emparejamos de inmediato. Comenzamos a hablar, solo una conversación normal. ¿Qué haces para divertirte? ¿Has estado en alguna fiesta recientemente? Ese tipo de cosas. Después de hablar con él un rato, me enteré de que iba al instituto que estaba al final de la calle en la que vivía, así que quedamos para vernos ese fin de semana. En ese punto, ni siquiera sabía su nombre, pero me daba vergüenza preguntárselo después de haber estado hablando con él todo ese tiempo. Llegó el sábado, y él llegó unos 20 minutos más tarde. Llevaba una rosa en la mano, presumiblemente para compensar el hecho de que solo medía 1,60 m, detalle que había omitido inteligentemente en las fotos que publicó. Por lo general no me gustan nada los chicos bajitos, pero decidí aún así continuar con la cita ya que estaba allí, y fuimos a un parque en el centro de la ciudad para hablar. Hablamos durante 2 horas sobre todo y nada a la vez, y la cita parecía llegar a su fin cuando él me preguntó si podía besarme. Me sentí halagada, pero le dije que no. Insistió, diciéndome que era muy importante, y le pregunté por qué. Me explicó que sufría de migrañas basadas en el sexo, y que si le privaba de contacto sexual durante demasiado tiempo le daría un dolor de cabeza insoportable. Aunque era ingenua, no era tan estúpida como para creer semejante tontería, pero quería acabar la cita lo antes posible para volver rápidamente a casa. Así que me incliné, le di un beso rápido en la mejilla y me apresuré a entrar en la tienda de piercings al otro lado de la calle. Allí los dueños me conocían y hablaron conmigo durante 1 hora hasta que me sentí lo suficientemente segura como para coger el autobús a casa. Pensé que sería la última vez que le vería y volví a casa tranquila. Mi madre y yo nunca hemos tenido una buena relación, así que cuando me preguntó sobre mi día simplemente le dije que había quedado con un amigo para comer. Después de la cena, subí a mi habitación y saqué mi móvil. Mi estómago dio un vuelco. Tenía una notificación de Snapchat de un usuario llamado msparks. De repente me di cuenta que mi nombre de usuario de Snapchat debía de estar linkado a mi perfil de Tinder. El mensaje era un vídeo de 10 segundos de él acostado en su cama en casa, aparentemente dolorido. El texto leía: «Mira lo que me haces». Estaba claro que estaba fingiendo una migraña para provocarme. Bloqueé la cuenta de inmediato y me senté a ver la televisión un rato. No es nada grave, no puede hacerme daño, pensé. Un error por mi parte. Sabiendo a dónde iba al instituto y el hecho de que tengo un nombre de pila bastante poco común, me encontró en Facebook un par de días más tarde, donde me llegó una solicitud suya. Lo rechacé, y él la envió de nuevo. Estaba un poco extrañada porque parecía tener amigos en común conmigo, y al final decidí aceptar su solicitud para poder saber un poco más de él y así poder evitarle. Otro grave error por mi parte. Después de aceptar su solicitud, los mensajes comenzaron a llegar inmediatamente, diciéndome que había disfrutado mucho de la cita del otro día y que esperaba que pudiéramos vernos pronto, y otras cosas como que me amaba. Me asusté y decidí bloquearlo. Un día, mientras esperaba para coger mi autobús al instituto, una cara familiar me sonrió desde el otro lado de la calle. Era él de nuevo, esta vez con sus amigos que esperaban el autobús de su instituto.
En principio no me sorprendió porque es verdad que las paradas estaban cerca y conocía vagamente a uno de sus amigos, así que sonreí, hablé e hice bromas hasta que llegó mi autobús. Este iba a ser el primero de muchos encuentros con él, todos los cuales descarté como coincidencias, ya que él vivía e iba a un instituto de la misma parte de la ciudad que yo. El último encuentro que tuve con él fue cuando iba a encontrarme con una amiga. La semana anterior me había hecho un esguince de rodilla jugando al baloncesto y estaba luchando para llegar caminando a donde había quedado con mi amiga que me iba a recoger en coche. Al doblar la esquina, ¿a quién vi aparecer? Al chico de Tinder, por supuesto, sonriendo ampliamente y saludándome con la mano. Me preguntó que qué me había pasado en mi pierna y que a dónde iba. Le dije que me había lesionado jugando al baloncesto y que había quedado con una amiga. Me dijo que su casa estaba a la vuelta de la esquina y, poniendo su mano firmemente en mi espalda, me dijo que podía esperar allí con una taza de té hasta que llegara mi amiga. Traté de protestar diciendo que estaría bien esperando por mi cuenta, pero él insistió y, medio guiándome, medio empujándome, me llevó a su casa. Cuando llegamos le pregunté si podía usar el baño y me mostró dónde estaba. Le envié un mensaje de texto a mi amiga después de encerrarme allí y le dije que un chico que conocía vagamente me había dejado esperar en su casa y si podía recogerme allí. No le conté toda la historia porque no quería preocuparla. El chico llamó a la puerta del baño y me preguntó si estaba bien y le dije que sí, pero que tardaría un par de minutos. Cuando salí del baño, bajé las escaleras y encontré al chico inmóvil en el suelo del salón. Entré en pánico, pensando que algo le había pasado y fui a comprobar su pulso. Cuando me agaché, su mano se lanzó para tocar mi pecho a través de mi camisa y débilmente dijo: «Necesito tocarte». Empujé su mano y me eché para atrás. Sus pantalones, que no había mirado hasta ahora, estaban desabrochados y se estaban masturbando mientras me miraba. Me quedé petrificada. Me levanté y salí corriendo hacia la puerta de entrada. Escuchaba cómo se abrochaba los pantalones y me seguía corriendo, pero tenía bastante ventaja. Yo estaba llorando del dolor en la rodilla y de la gravedad de la situación. Llamé a mi amiga por teléfono, que me dijo que estaba doblando la esquina de la calle. Yo seguía corriendo en la dirección en la que venía mi amiga hasta que me alcanzó. Me subí rápidamente al coche y salimos corriendo, conmigo contándole todo lo que había pasado mientras hiperventilaba. Lo más extraño de todo es que un par de días después me lo volví a encontrar y él actuó como si nada hubiera pasado. Me ofreció un chicle y luego cogió un autobús en mi parada. A día de hoy, hace bastante tiempo que no lo veo, gracias a Dios. Nunca más volveré a usar Tinder. Nunca olvidaré la primera vez que usé Tinder. Fue hace unos años durante las vacaciones de Navidad, cuando todo el mundo estaba de vuelta en casa de la universidad. Como no tenía novia y no tenía mucho que hacer, pensé que por qué no probarla. Era un jueves, a las 8 o 9 de la noche, que era la hora pico en términos de actividad de la aplicación. Descargué la aplicación en mi teléfono y dediqué unos 10 minutos a configurar mi perfil, navegando por mis álbumes de fotos. Escribí algunas cosas sobre mí, como que medía 1,80 y que jugaba al hockey en la Universidad de Penn State y que me encantaba hacer ejercicio. Empecé a deslizar hacia la derecha con todos los perfiles porque quería ver cuántas personas me escribirían, pero no tuve ni un solo match. Mi autoestima estaba ahora completamente por los suelos. Siempre me había considerado un chico relativamente guapo y no entendía cómo no le podía haber gustado a nadie después de esperar una eternidad. Después de unas horas, estaba valorando si eliminar la app por completo para no destrozar completamente mi autoestima, cuando recibí una notificación. Tenía un match por fin. Emocionado volví a la aplicación y vi que había coincidido con una de las chicas más guapas de las que había visto en la aplicación. Ella tenía 4 fotos, una en un bikini con un amigo, otra con 2 chicas besándola en cada mejilla, una con ella apoyada en una pared y una que parecía haber sido tomada en una fiesta universitaria. Tenía 20 años como yo e iba a la Universidad de Siracusa. Le mandé un mensaje con un emoticono de cara sonriente y segundos después ella respondió diciendo «Hola guapo». Me tomé un minuto para pensar en algo inteligente que decir. Finalmente le escribí algo sobre su fraternidad universitaria y que yo tenía una amiga en la misma hermandad.
Ella respondió muy rápida de nuevo, esta vez diciendo «Oh, qué guay», seguido de una cara sonriente. Estaba escribiendo mi respuesta cuando envió otro mensaje. «Eres tan guapo y estás tan cerca, ¿qué haces esta noche?» En ese momento me emocioné y pensé que al final esta aplicación había sido más fácil de lo que pensaba. Respondí rápidamente diciendo que no tenía muchos planes y que estaba viendo el último episodio de Juego de Tronos. Ella respondió enseguida diciendo «Venga ya, yo estoy igual, ¿por qué no te vienes a mi casa y la vemos juntos?» Todo ello seguido de una cara guiñando un ojo. Le dije que sí y le pedí su número de teléfono. Ella respondió enseguida y empezamos a hablar por mensaje de texto en vez de por la aplicación. Me mandó su dirección y me dijo que no tardara. Pegué la dirección en el GPS y vi que estaba a 10 minutos en coche y le escribí que estaba de camino. Antes de irme le dije a mi madre que salía a dar una vuelta con los amigos. Me fijé que su casa estaba en un barrio residencial de clase baja media, en el lado más tranquilo de la ciudad. Cuando llegué me detuve en la entrada de la casa. Me fijé que la ubicación tenía buena privacidad ya que los vecinos estaban bastante alejados. También me fijé que había 2 coches aparcados en la entrada. En ese momento empezaron a saltar las alarmas en mi cabeza, pero las aparté rápidamente diciéndome a mí mismo que era un paranoico. Le envié un mensaje de texto diciendo que ya estaba allí y ella respondió que entrara por la puerta de atrás porque la puerta delantera hacía mucho ruido. Le pregunté si estaban sus padres en casa, pero no respondió. Salí de mi coche y empecé a caminar lentamente hacia la casa, notando que estaba bastante desatendida. Me empecé a dirigir hacia la parte trasera y me fijé que había una ventana en la parte lateral de la casa que tenía unas cortinas que estaban siendo levantadas por alguien. Cuando miré en esa dirección, enseguida quien estuviera allí las dejó caer y se cerraron. Le envié un mensaje de texto preguntándole si era ella la de la ventana, pero tampoco obtuve respuesta. Esto empezaba a ser un poco inquietante. Seguí caminando lentamente hacia el patio trasero porque creía oír ruidos que venían de allí atrás. Me puse tan nervioso de doblar la esquina del patio trasero que me quedé congelado en el borde y muy lentamente asomé la cabeza por la esquina, pero no había nadie allí. Así que caminé hacia la puerta trasera, que era una vieja puerta corrediza de vidrio que me permitía ver un poco en el interior de la casa. Otra cosa que me di cuenta en ese momento que hizo que me saltaran aún más alarmas es que no había ni una sola luz encendida en la casa. Me dije a mí mismo que le enviaría un último mensaje y que si no respondía me iría de allí. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje diciendo que estaba en la puerta de atrás. Inmediatamente ella respondió diciéndome que entrara. No me sentía cómodo entrando en la casa y decidí llamarla por primera vez, pero después de escribir su número, la pantalla me mostraba que era un número falso que se crea a partir de ciertas aplicaciones para llamadas y mensajes de texto. En ese momento me di cuenta de que quienquiera que fuera el que había estado hablando conmigo estaba usando un número de usar y tirar. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que cuando el teléfono empezó a dar tono de llamada, pude escuchar el sonido de un teléfono justo detrás de la puerta de cristal, como si alguien estuviera escondido apoyado en la pared justo detrás de la puerta trasera. Miré dentro de la casa y pude ver el brillo de la pantalla de un teléfono justo al lado de la puerta que confirmó que alguien se escondía allí. No quise correr, porque no quería llamar la atención, pero empecé a caminar deprisa en la dirección que había venido. Cuando estaba a medio camino a mi coche, empecé a correr a toda velocidad como nunca antes había corrido. Me subí a mi coche y conduje hasta casa lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa tenía 15 mensajes nuevos esperando. Los 12 primeros eran todos preguntándome que dónde estaba y que regresara, pero los 3 últimos eran más inquietantes. El primero decía: «Como habrás deducido, no soy una chica de 20 años». El siguiente decía: «No he roto ninguna ley, así que buena suerte denunciando ni nada». Y el último decía: «Sé exactamente cómo eres físicamente y tengo tu número de teléfono». En ese momento bloqueé su número y fui a denunciar su perfil a Tinder, pero ya lo había eliminado. Recuerdo lo ocurrido como si fuera una auténtica pesadilla, pero afortunadamente nunca recibí ninguna llamada o mensajes de texto de nadie sospechosos, y pude dejarlo atrás. Desde entonces borré la aplicación de Tinder y nunca he vuelto a usarla.